De tal forma, ¿no es cierto?, que el segundo método de apareamiento, que es la poligamia, entonces resulta más conveniente dentro de la explotación zootécnica. Porque si no, yo tendría que tener muchos machos para muchas hembras. Porque si yo utilizo el monogámico implica tener, si tengo 100 hembras, yo debería tener 100 machos. Entonces el costo de mantenimiento de reproductores eleva los gastos dentro de la granja. Por lo tanto, si yo tengo espacios definidos de crianza, entonces yo puedo elegir varias densidades de empadre poligámico dentro de mi explotación. Y además de eso, ¿no es cierto?, el momento en el que yo hago un apareamiento poligámico, yo puedo también aprovechar de mejor manera este celo posparto que habíamos mencionado la vez pasada, porque precisamente varias hembras van pariendo y así no tenemos sincronizado, van pariendo en determinados tiempos y al estar, ¿no es cierto?, el macho con varias hembras, entonces va a poder ir sirviendo paulatinamente de acuerdo a cómo vayan entrando en el periodo de receptividad. Asimismo, es más productivo, ¿por qué? Porque de un mismo macho yo puedo sacar muchísimas crías. Si estamos hablando que hacemos un apareamiento con una densidad de 1,8 y tengo de promedio 3 crías por parto de cada hembra, estoy teniendo yo de un macho que puede ser genéticamente interesante para mi explotación, yo estoy teniendo 8 por 3, 24 descendientes de ese macho en un solo periodo de apareamiento, lo que no sucedería con el apareamiento monogámico, que por periodo de partos yo tendría apenas 3 crías. Por lo tanto, económicamente es conveniente. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos hacen pensar que lo más conveniente es este segundo método desde la zootecnia. Repito, el método de apareamiento como tal no mejora ni desmejora genéticamente a los animales. Simplemente es el acto de unir machos con hembras para que inicien su fase de reproducción. ¿Alguna pregunta? Doctor, es una consulta. Sí. En el caso, ¿usted qué recomendaría mejor? ¿Una monogamia o poligamia? Porque verá, digamos que es el animal, bueno, practica la poligamia, el criador, pero los machos, o sea, el macho, ¿cómo le digo? Las hembras pues, tendrán pues, hijos del mismo macho, y luego al cruzar a esos hijos, ¿no presentaría un problema genético? Un problema genético si yo estoy cruzando a los hijos, a las hijas con el padre. Está O, está un poquito el ah, sonido medio dificultoso, José, por eso no le escucho muy bien. Oye, no, por ejemplo, ya digamos que tiene el macho hijos con varias hembras, ya, Ya. pero luego esos hijos se entrecruzan, entre sí, se cruzan. En cambio, no tendría un problema genético por así decir, los nietos de este macho. Claro que sí. Ahí nosotros estaríamos entrando en consanguinidad, ¿no es cierto? Entonces, yo recomiendo desde el punto de vista zootécnico poligamia. Yo en la zootecnia de cuyes nunca he utilizado monogamia, una de las cosas, por cuestiones económicas, por cuestiones productivas y por cuestiones de infraestructura. Siempre he utilizado la poligamia, pero ustedes entenderán que dentro de la zootecnia, otro de los aspectos fundamentales es el aspecto de registros. Por lo tanto, yo identifico animales, yo identifico líneas de animales que respondan a esa identificación a reconocer los ascendientes de esa cría, es decir, conocer la genealogía de esos animales. Por lo tanto, yo tengo el factor controlado ahí
para no caer en el error de empadrar animales que tengan la misma línea consanguínea, ¿sí? Por lo tanto, yo muy pocas veces voy a entrar en ese problema que si yo no tomo en cuenta, indudable, que si yo no registro ni tampoco identifico los animales, por supuesto que yo algún rato voy a comenzar a cruzar animales consanguíneos. Es decir, puedo coger el abuelo y empadrar con las nietas, o coger un nieto y empadrar con sus hermanas o con su abuelo. Sí, eso me llevaría a mí a un fracaso en el mejoramiento genético, porque otro principio zootécnico es que la consanguinidad es mala para la zootecnia. La consanguinidad yo puedo utilizar para otros fines porque es una herramienta genética más. Pero dentro de la parte zootécnica, la consanguinidad es mala, no funciona bien, no da buenos resultados. Entonces, la forma como yo equilibro eso es a través de un sistema de registros eficientes. Por decir alguna cosa, yo tengo el macho 101 y esas está cruzado con las hembras de arete 200. Entonces, yo ahí sé exactamente los hijos de ese padre y los hijos y las hijas de esas madres. Y yo, cuando ya entren a una etapa de reproducción esos gazapos, esas crías, yo tendré que cuidar que no sean precisamente empadradas con un macho que tenga la misma línea de familiaridad, ¿sí? Entonces, eso yo creo que así técnicamente uno puede equilibrar. Y otra de las normas que tenemos que nosotros internalizar es que genética no se puede hacer sin que nosotros tengamos un eficiente sistema de identificación y de registro de información. Sin eso no podemos hacer nosotros una buena genética. No sé si le respondí, José, un poco lo que... No, sí, perfecto. Justamente eso era porque, o sea, el manejo en sí de los aretes y todo, saber cómo enumerarlos para que no tengan un problema de consanguinidad. Sí, así es. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Luego viene el asunto del empadre que algo mencionamos como tal, ¿no es cierto? Decíamos que es la actividad de juntar, pero aquí viene la connotación zootécnica porque la otra es una connotación genética. En cambio, esta de aquí es una connotación, en cambio, de manejo, ¿sí? Más zootécnica. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de que inicien estos animales a la reproducción a una edad y a un peso adecuado. ¿Por qué era esto, Santiago? Disculpe, Doc, no lo escuché bien. ¿Cuál era la pregunta? Yo decía, ¿por qué nosotros tenemos que cuidar muchísimo lo que es la edad y el peso para que los animales entren a una etapa reproductiva? Ah, claro, verá, primeramente decía que la edad es, o sea, primeramente el primer celo, o sea, no significa que o sea, en este caso la hembra está lista para ser, o sea, proceso de, o sea, para dar crías, sino que en este caso sería que, o sea, entró el primer celo, pero hay que esperar aproximadamente, decía, octava, décima semana, o sea, unos 2 meses aproximados, para que, o sea, mejor, o sea, esté apta para proceso reproductivo. Ya. Y Carmen, Ya. por qué se da ese tipo de criterio? ¿Por qué tenemos que esperar? Buenas tardes, doctor. Buenas Yo tardes. entendí que tenía que tener o sea, que es importante el peso porque así va a haber una mejor eficiencia en lo que es la reproducción, porque todos los nutrientes
por así decirlo, van a estar destinados a lo que es en sí las crías y no a lo que es la madre. Ya, Y es, bueno, gracias. sí. Decíamos precisamente, ¿no es cierto?, que zootécnicamente tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque los animales tiernos, muy tiernos, no están ni física ni fisiológicamente preparados al 100% para entrar a un proceso reproductivo y mucho más a gestación, porque ellos todavía tienen necesidades extras, llamémosle así, necesidades de crecimiento, necesidades de mantenimiento, y nosotros, del momento en el cual empadramos, estamos introduciendo una nueva necesidad que sería necesidades nutricionales de gestación y luego lactancia. Entonces, nosotros tenemos que prepararles muy bien a esos animales para que entren a una edad y peso adecuado. Ahora, hay, ¿no es cierto?, los criterios de edad y de peso, pero más importante que la edad es el peso del animal frente a la reproducción. En ese sentido, si bien ustedes aquí tienen un referente de edad, pero más importante es el peso. Y en este caso, las hembritas, hay estudios que desde los 500 gramos para arriba de peso, como que no demuestran mucha diferencia con aquellos animales que son empadrados en pesos superiores. Estadísticamente y en las investigaciones un poco se ha demostrado eso. Es decir, si yo empadro una hembra de 500 gramos o empadro una hembra de 1000 gramos, como que no hay mucha diferencia, ¿sí? Estadística. Pero yo siempre digo, la estadística y la práctica difieren de alguna forma. En mi caso, de la experiencia, ¿no es cierto?, les había comentado que yo siempre empadro a las hembritas mejoradas, es decir, ya seleccionadas, de líneas seleccionadas, yo siempre empadro a partir de los 800 gramos. ¿Por qué? Porque a los 800 gramos estas hembritas como que ya han alcanzado su peso adulto y su talla adulta. Estas hembritas ya presentan menos mortalidad por diferentes causas al parto. Es decir, no tienen muchos prolapsos uterinos, no mueren por preeclampsias y por lo tanto me da un nivel de sobrevivencia mayor. Por eso que yo recomiendo siempre, ¿no es cierto?, mínimamente a las hembritas empadrar desde los 800 gramos. En los machos, en cambio, habíamos dicho que estos machos tienen que ser un poco más grandes, más pesados. ¿Por qué? Porque ellos van a tener un trabajo con varias hembras y por otra parte, estos tienen que ser dominantes frente a la hembra para poder tener el proceso de cubrición adecuado. Y normalmente ese peso uno puede alcanzar tranquilamente a los 3 meses y medio, 4 meses, y son machos que tienen una vida útil más larga, ¿sí? Porque si no, cuando tenemos machos muy jóvenes, estos machos tienden a dañarse muy pronto, llamémosle así. Pueden tener prolapsos de pene, pueden tener una baja de líbido sexual, es decir, no demuestran deseo de monta, pueden tener cansancio sexual frente a las hembras y eso va a bajar la fertilidad total de esa posa de empadre. Algo mencionó el compañero que había leído de que a los machos jóvenes se les puede utilizar una primera prueba monogámica. Sí, a veces se hace eso para comprobar la fertilidad. Se le pone, ¿no es cierto?, como para que tome experiencia, llamémosle así. Se le pone con una hembrita para que, llamémosle así, aprenda a la rutina reproductiva que va a tener. Muchos
hacen eso y muchos también no hacen, sino simplemente a los machos, cuando ya están grandes, se les selecciona y aquellos que son seleccionados para padres, entonces directamente se les pone a las posas. Pero pudiera ser recomendable el asunto de que yo primero pruebe la fertilidad de ese macho para luego, ¿no es cierto?, no arriesgarme a que sea un macho estéril o a que sea un macho poco fértil y por lo tanto, si le pongo directamente, entonces voy a correr el riesgo de que se vean afectadas la fertilidad de esas 8 o 10 hembras que están en esa posa. Entonces, el empadre tenemos que manejarle en ese sentido con pesos y edades adecuadas. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Bueno. doctor. Aquí sí, ¿no es cierto? Vamos a ver en cambio los tipos de empadre que habíamos que de alguna manera se manejan y que habíamos mencionado ya alguna cosa en las clases anteriores, ¿sí? Ahí tal vez si es que alguien me quiere ayudar con Paola tal vez o Estefanía. Sí, Ya, sí. doctor, ¿le ayudo con la lectura? Bueno, con lectura y si hay alguna cosa más que podamos mencionar aparte de lo que está ahí, mejor. Doctor, no, sobre el empadre, no. O sea, encontré más o menos, estaba leyendo sobre lo de Lilia Chaucar. Está más o menos lo mismo que las diapositivas, que el celo es de aproximadamente 3 a 5 horas y que ahí, o sea, se deben poner los machos. Ya. Ujú. Paola, tal vez usted alguna cosa que leyó diferente. Paola, tal vez alguna cosa que quiera acotar. O por lo menos si se reporta. Listo. Bueno, los tipos, Doctor, sí. perdón, hay una cosa que yo había leído y que decía que es importante que el peso de los machos sea superior a 1.1 kilo para que haya dominio en el grupo de las hembras, para que no haya, o sea, que las hembras de pronto les peguen a los machos. Entonces, es muy importante el peso para evitar precisamente eso. Entonces, para que haya dominio del macho sobre las hembras. Exactamente, ¿no es cierto? Esa era un poco la argumentación que dábamos. El macho siempre va a tener que ser dominante, porque si metemos nosotros machos muy jóvenes o livianos o sin experiencia en posas en donde tengan hembras que ya hayan tenido la experiencia reproductiva, esas hembras van a tener corporalmente mayor predominancia y el macho no va a poder dominar al momento de la monta. Y eso implica que vamos a tener ineficiencia de reproducción en esa posa. Por eso que generalmente opongo o reemplazo yo un macho grande en posas de hembras ya con experiencia, o lo que conviene es si son hembras y machos que están iniciando el aspecto reproductivo, entonces yo de hecho que tengo que poner a un macho más grande que las hembras, así sean ambos primerizos, llamémosle así. Pero tiene que ser más grande para que pueda dominar. Caso contrario, sí, es real. Hay hembras que cuando ponemos un macho muy pequeño, esas hembras comienzan a pegarle. Y si ese macho es agredido, entonces simplemente se cohíbe y no va a tener la posibilidad de cubrir ni de fertilizar a esas hembras, ¿sí? Esa es precisamente la razón por la cual tenemos que nosotros priorizar machos con más peso y en lo posible que tengan ya experiencia, ¿sí?
Bueno, entonces los empadres que decíamos, ¿no es cierto? Hay un empadre que se llama continuo y que se le denomina también un empadre posparto. ¿Por qué se le denomina así? Ya ustedes por lógica intuirán. Es precisamente porque el macho va a estar de manera continua en toda la etapa de vida de esas hembras en reproducción. Es decir, el macho no va a salir de esa poza en todo el tiempo en el que estén en reproducción. Por eso se llama continuo. ¿Y por qué se le llama posparto? Porque si está permanente ahí ese macho, entonces va a tener la posibilidad de aprovechar el celo posparto que presentan las hembras. ¿Sí? Entonces, precisamente el nombre tiene mucho que ver por la técnica como se maneja. Ahora, cuando yo utilizo este empadre, la costumbre o lo técnico es de alguna manera rotar machos. Es decir, yo el macho de la poza número 1 le voy a poner en la poza número 10 y de la poza número 10 le traigo a la poza número 1. ¿Por qué se da y se recomienda la rotación? Porque con los machos así en empadre poligámico se vienen a dar algunas cosas medio interesantes y extrañas, ¿sí? Por ejemplo, hay machos que forman hembras predilectas, es decir, van a querer montar solamente a determinadas hembras y a las otras no les va a cubrir. En términos vulgares, digamos, no les va a parar bola, ¿sí? Entonces les va a dejar aparte y esas hembras no van a preñarse. Otro de los aspectos, ¿no es cierto?, que se dan es pérdida de la libido sexual. El macho está tanto con las mismas hembras que pierde su interés, pierde su capacidad de reconocer y por lo tanto es como si no estuviera ahí en esa poza un macho que necesitamos. Entonces simplemente no se da el aspecto reproductivo. Y otro aspecto que se da es la baja, ¿no es cierto?, del nivel de testosterona en la sangre. Al bajar el nivel de testosterona en la sangre, baja el interés reproductivo de ese macho. Y está comprobado, ¿no es cierto?, que el momento en el que el macho observa a hembras nuevas, el nivel de testosterona se eleva y por lo tanto mantiene su fisiología reproductiva normal. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, es conveniente esta rotación de machos entre pozas que están en el galpón, ¿sí? Y este empadre tiene, de hecho, estas ventajas que están mencionadas abajo. Uno, ¿no es cierto?, que reduce el uso de mano de obra. Por supuesto, si yo no tengo que estar sacando machos cada momento, entonces la mano de obra o el trabajo se disminuye. Necesito, o es una ventaja que necesito menor espacio físico. ¿Por qué? Porque si los machos están conviviendo en esa misma poza de empadre, yo no necesito pozas de machos reproductores para sacarles de esa poza y ponerles en esos a ellos solos. Entonces me ahorra de alguna manera espacio físico. Por otra parte, al ser continuo, utilizo yo el celo posparto y por lo tanto yo voy a tener un mayor número de partos por año y por consecuencia voy a tener más crías por poza y por año. Pero cuando yo utilizo esto, tengo que tener mucha precaución sobre el nivel nutricional de hembras y machos. Si están en un trabajo reproductivo continuo,
Entonces, de hecho, que los requerimientos nutricionales, especialmente energéticos, van a ser mayores. Por lo tanto, yo tengo que cuidar mucho la alimentación tanto de hembras como de machos, para que ambos, ¿no es cierto?, puedan soportar todo ese trabajo reproductivo que hacen de manera continua. El otro se le llama alterno o postdestete. ¿Por qué es alterno? Precisamente porque las hembritas paren sin el macho. Es decir, yo pongo en la posa al macho, le dejo una temporada, ¿no es cierto? O la mayoría de la gestación o de la gestación con las hembras, y cuando yo ya calculo que va a comenzar la época de partos, yo cojo al macho y le retiro de la posa y le pongo en otra posa diferente. Por eso es que las hembritas, todas ellas paren sin la presencia del macho en la posa. ¿Sí? Profe, disculpe, Sí. en lo que yo había leído, o sea, decían que era al revés, o sea, que se seguía dejando al macho en la posa, pero a las hembras que tenían ya una preñez avanzada se sacaba de las posas y esto hacía que tengan como que una mayor predisponencia al aborto. Y esa era Sí, una de las digamos, consecuencias. podemos nosotros utilizar los dos métodos, ¿no es cierto? O puedo yo retirar al macho o puedo yo retirar hembras. Personalmente, cuando las pocas veces que he hecho esta técnica, yo prefiero retirar al macho, ¿sí? Y no retirar a las hembras. Claro que ahí se hace, ¿no es cierto?, un proceso de selección. ¿Por qué? Porque se hace diagnóstico de preñez de esas hembras y en esa posa van a quedar solamente aquellas que están verdaderamente preñadas. Y yo a las hembras que no están preñadas les retiro precisamente para que tengan una nueva posibilidad de preñarse en otro celo, ¿sí? Pero el movimiento, a mí no me gusta mucho el movimiento de hembras de una posa porque precisamente se da mucho trauma y no somos muy cuidadosos para mover una cobaya hembra preñada. Generalmente le cogemos del cuello y le colgamos y le vamos y le ponemos en otro lado. Entonces, eso es causa para muchos abortos, ¿sí? Y un aborto es una pérdida de tiempo y pérdida de dinero completa. Entonces, en ese caso, yo prefiero retirar macho y hembras no preñadas a tener que cargar hembras preñadas y tener que lidiar muchísimo con el nerviosismo natural que tienen estos animales y que corretean y se golpean y encima de eso el trauma de transporte de esas hembras hacia otra posa de parición. ¿Sí? Entonces, esa es una connotación un poco práctica, llamémosle así, que les puedo comentar. ¿Sí? Ya, gracias, doc. En este caso, al ser separado machos y hembras, entonces no se utiliza el celo posparto. Por eso es que su nombre, ¿no es cierto?, cambia también a celo postdestete, que era precisamente ya al momento de retirar las crías de la madre, ahí recién vamos a poner a los machos. Una vez que se da este proceso de destete, entonces yo junto simplemente nuevamente machos y hembras. Al tener esa rutina, de hecho que nos rebaja el número de partos por año, ¿sí? A consecuencia precisamente de no utilizar el celo posparto. Ese es este segundo método. Y un tercero, es el controlado. El controlado, en cambio, que consiste en dar ciertas temporadas al macho, a las hembras, para que simplemente se sincronice, llamémosle así, las épocas de parición. Por decir algo, yo hoy día pongo al macho con las hembras
y le doy 15 días para que esté ahí el macho. Luego de los 15 días, yo cojo al macho y le retiro, ¿sí? O puedo darle 2 oportunidades. Yo digo, le voy a dar 32, 34 días de permanencia del macho con las hembras. Se acabaron esos 32 días, cojo al macho y le retiro de las hembras. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja tiene precisamente de sincronizar pariciones. ¿Por qué? Porque yo sé que si alguien tiene activado el micrófono, por favor, si le pueden desactivar. ¿Qué ventaja tiene este controlado? Es que yo puedo sincronizar la época de parición. ¿Qué significa esto? Que si yo le di 15 días para que se preñen las hembras, entonces yo calculo el periodo de gestación y todas me van a parir más o menos dentro de esos 15 días. Con eso yo puedo planificar mi entrega de animales hacia la comercialización. O puedo criar animales o camadas de animales o engordar camadas de animales parejas, homogéneas, ¿sí? Esta es un poco la ventaja de este sistema controlado. Y este mixto, ¿no es cierto?, que les he puesto aquí, un poco, ¿no es cierto?, es una mezcla de los anteriores. ¿Por qué? Porque eso en la práctica, en la crianza tradicional, se maneja mucho, porque a través yo de este control o de esta forma de mezclar el empadre, yo puedo también manejarme en base a la disposición forrajera que yo tengo en determinadas épocas. Ustedes saben que normalmente la producción forrajera en el año no es pareja. Si le hacemos un gráfico aquí, ¿no es cierto? La producción forrajera en todos los meses del año no es así, ¿sí? Salvo que tengamos condiciones controladas de riego, que para que podamos más o menos tener, ni con riego, uno no logra tener una producción forrajera estable. La producción forrajera normalmente presenta así, ¿sí? Es una curva, ¿sí? En donde hay meses del año en donde disminuye la producción de forraje en nuestros potreros. Por lo tanto, si yo mantengo una reproducción o una cantidad constante de animales dentro de mi galpón, en esta temporada de bache forrajero, simplemente, ¿no es cierto?, me va a faltar a mí hierba, ¿sí? Entonces, yo, a través del empadre controlado o al empadre post-destete, yo puedo manejar eso. ¿Por qué? Porque si yo sé que en el mes de junio, julio o julio, agosto, viene la época seca, entonces yo voy a prever y no dar empadre a las hembras unos 2 meses antes porque me va a dar pariciones justo en la época de menor cantidad de producción forrajera. Si yo sé que en el mes de febrero viene una época de buena pastura, de buena cantidad de recurso forrajero, entonces yo, ¿no es cierto?, preveré para empadrar las hembras para que me paran justo en el mes de febrero o en el mes de marzo o en las épocas o en los meses donde haya mayor producción de forraje. Entonces, estos dos métodos, el controlado y el mixto, uno puede manejar muy bien de acuerdo a lo que tenemos, a la oferta forrajera que nosotros podemos tener en una determinada explotación, ¿sí? Entonces, esa parte también es fundamental que ustedes conozcan. ¿Alguna Fue pregunta? una pregunta. Sí. Sí,
yo cuando estaba leyendo sobre lo que sería el empadre controlado, bueno, vi por ahí que decían que cuando se tiene al macho, o sea, cerca o como que para que las hembras lo huelan o sientan su presencia, se puede disminuir los días del celo, pero no sé si es Ya. verdad o se puede dar. Es una buena pregunta, Jorge. ¿Por qué? Porque en algunas especies se estudia lo que se llama el efecto macho. ¿Sí? ¿Qué significa esto del efecto macho? El efecto macho no es más que la influencia que tiene la presencia del macho frente a la ovulación de las hembras. ¿Sí? Ustedes saben que fisiológicamente la reproducción es un aspecto hormonal y sensorial. Es decir, que los animales e incluso la especie humana, ¿no es cierto?, genera su movimiento sexual a través de los sentidos, de la visión, del olfato, del tacto, y pueden ejercer, y de hecho ejercen estímulos en la fisiología reproductiva. ¿Sí? Entonces, si bien en cuyes no está comprobado 100% que el macho tiene una influencia fuerte sobre las hembras para presentar el celo o estimular la, la presencia de un celo, pero de alguna manera se puede manejar, ¿no es cierto? Entonces uno puede tener los machos cerca porque las hembras van a olfatear, van a oír y van a sentir esa presencia del macho que pudiera de alguna manera sincronizar a las hembras. Sin embargo, la literatura, ¿no es cierto?, menciona que en los cobayos no está todavía 100% comprobado de que el macho ejerza un poder sincronizador de celos en las hembras. ¿Sí? Es una parte que también nosotros queremos estudiar en la universidad, a ver qué tanta influencia puede tener la presencia o ausencia del macho en, en el aparecimiento de un celo dentro de las hembras. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Alexander. ¿Cada explotación tiene que ver el tipo de empadre que le conviene o siempre se recomienda uno? Y nosotros como técnicos somos los que damos la recomendación técnica, dependiendo de varias cosas, y ese es el trabajo un poco que hacían los chicos de los otros ciclos, pero ahora con este problema vamos a tener que solventar de alguna forma. El empadre o el sistema de empadre que yo utilice depende de la realidad en la que se desenvuelva la explotación. ¿Sí? Si yo tengo pasturas completamente estables durante el año, yo simplemente elijo un empadre continuo. ¿Para qué necesito yo controlar? No necesito, simplemente utilizo un empadre controlado. ¿Sí? Esa puede ser una de las connotaciones. Pero ¿qué pasa? Que en la mayoría de explotaciones no tenemos pasto estable, sino que se dan baches forrajeros durante el año. Por lo tanto, si yo mantengo un empadre continuo, ¿sí?, yo voy a tener que determinadas épocas del año invertir más en concentrados para poder sostener precisamente esa gestación y parición continua. ¿Sí? Porque cuando me venga el bache forrajero, yo voy a tener que comprar más balanceados para suplir esas necesidades nutricionales de esos animales. Por lo tanto, Doctor, yo tengo una pregunta con eso que Sí, acaba de decir. sí, Es cierto que, por ejemplo, en las líneas peruanas, en un empadre postparto, es recomendable que se le dé una suplementación energética en lugar de una ración de forraje verde. ya. Eso vamos un poquito a tratar en nutrición. ¿Por qué?
Bueno, termino con lo de Alexander. Entonces, Alexander, el asunto es ese. No hay una receta que me diga en todos los galpones vamos a utilizar un empadre continuo o en todas vamos a utilizar un empadre controlado. No. Uno técnicamente tiene que tener y dar la decisión técnica de cuál tipo de empadre me conviene más. Ahora, dentro de un mismo galpón también puede haber, ¿no es cierto?, por épocas, diferentes tipos de empadre. Yo puedo decir, durante estos meses yo voy a hacer empadre continuo. Y en estos meses, en cambio, voy a hacer un empadre controlado. ¿Sí? Ahí está, en cambio, lo que son los empadres mixtos. ¿Sí? Entonces, no hay una receta única para todos los galpones. Ya, doctor, muchas gracias. Esa era mi duda. En cambio, Marlon, en su pregunta, y decía, eso un poquito vamos a hablar en la parte nutricional también. ¿Por qué? Porque también se maneja una técnica que se llama el flushing. ¿Qué es el flushing? El flushing es precisamente dar unos días antes de la época de empadre, dar a los animales una dieta energética, proteica especial, más energética que lo común y corriente. El momento en el que nosotros incorporamos mayor energía fundamentalmente con proteína en la alimentación, esas hembritas, como rebote, van a tener mejores ovulaciones y en mayor número. Por lo tanto, esas hembras van a tener muy probablemente o van a estar predispuestas a tener un mayor promedio de crías por parto. Y también, muy probablemente van a tener una mejor performance de la fertilidad total de esa hembra. ¿Sí? Eso sí es real y eso se maneja en varias especies de animales, lo que se llama el flushing, ¿sí? Que rebota en mejores ovulaciones en cantidad y en calidad. Oye, gracias, doctor. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, esta parte es informativa, ¿no es cierto? La gestación. Ustedes saben que luego del proceso de fecundación simplemente viene la gestación una vez que la hembra, digamos, su cuerpo le reconoció como preñada y se da la generación de progesterona, la cual va a mantener precisamente esa gestación. En estos animalitos, y es una ventaja también competitiva, relativamente es corta. En promedio, ¿no es cierto?, son 68 días. Hay literatura que también cambia, llamémosle así, este promedio, pero que rutinariamente está en este rango. Por eso, en estos tipos de parámetros, siempre es interesante hablar de rangos de la duración de la gestación. En este caso, las cuisitas, al ser, ¿no es cierto?, generadoras de varias crías en un solo parto, entonces tiene esta variación un poquito significativa. Mencionan de 58 a 72 días. Ahora, esta duración diferente tiene muchísimo que ver y se ha comprobado que tiene mucho que ver con el número de crías de las cuales esté preñada esa hembra. ¿Sí? Y tiene una relación inversa. Se da un periodo más largo de gestación cuando la hembrita está preñada de camadas muy pequeñas. Y en cambio se dan periodos cortos de gestación cuando las hembritas están preñadas de camadas numerosas. ¿Sí?
Entonces, tiene una relación inversa el periodo de gestación o la duración de la gestación con lo que es el número de crías. Es por eso que aquí les he lanzado un par de números, ¿no es cierto? Que cuando son una o dos crías, más o menos el periodo de gestación es de 70. ¿Sí? En cambio, cuando las camadas son numerosas, 4, 5 gazapos, miren ustedes, ¿no es cierto? El periodo de gestación difiere aproximadamente en unos 4 días. ¿Sí? Entonces, ese rango a mí me va a servir luego para poder yo planificar y saber cuándo espero pariciones y cuándo yo como técnico tengo que estar más precavido para poder asistir, no a los partos, pero sí saber que tengo que registrar aquellos gazapos que nacieron o aquellos gazapos que murieron. ¿Sí? Entonces, yo puedo tranquilamente calcular o acercarme a la preñez total o al periodo que se llama interparto. ¿Cuánto va a durar de un parto hacia otro? ¿Sí? Que es un factor que me puede servir a mí para planificar. Profe, una pregunta, disculpe. Sí. Y como que sería los días de gestación están como que relacionados con el tamaño de los gazapos. Bueno, directamente con el tamaño, no, pero nosotros entenderemos que a camadas numerosas el peso del gazapo es menor y a camadas poco numerosas, en cambio, el peso promedio de los animales, de los gazapos, va a ser mayor. Pero, ¿no es cierto?, más que con el peso estamos, aunque tiene mucho que ver, o sea, no son dos factores que están separados, pero que mucho más, ¿no es cierto?, se habla sobre el número. Claro que el número va a estar influenciado o va a influenciar sobre el peso de la cría. ¿Sí? ¿Sí? Ya, doctor, gracias. Luego tenemos el proceso de parto, la culminación de la gestación. Ustedes saben que asimismo tiene una connotación hormonal y mecánica. Hormonal porque intervienen hormonas, ausencia o disminución de progesterona e incremento de prostaglandinas y estrógenos. ¿Sí? Entonces, y además es mecánico porque también el movimiento fetal estimula al comienzo del parto. Y este parto es ese periodo que se da desde lo que es la fase de dilatación a la fase de expulsión y una última fase que se llama de secundinización. Es decir, la última fase en donde la hembra expulsa todos los restos fetales y líquidos producto de esa gestación. ¿Sí? Estos animalitos prefieren los partos en la noche o en las primeras horas de la madrugada. Tienen una predisposición hacia que se presenten los partos en esas horas. Sin embargo, eso no significa que no pueda darse partos en las horas del día. ¿Cómo comienza? Un poco esa hembrita al estar ya con la presión de los fetos y comenzar la labor de parto, entonces de hecho que va a estar más retraída, más inquieta, va a intentar siempre irse a un rincón de la poza o de la jaula para esperar, ¿no es cierto?, el momento del parto, que se dan precisamente por las contracciones uterinas favorecidas muchísimo por la presencia de la oxitocina. ¿Sí? Y normalmente esa oxitocina que da en el ritmo, llamémosle así, o da la presencia de contracciones uterinas, va a estar favorecido también por las contracciones mecánicas abdominales de la prensa abdominal de la cuisita. Es por eso que ellas se encorvan, ¿sí?
se hacen en curva, ¿sí? Se encorvan. Y eso hace que los músculos abdominales ejerzan también presión sobre el útero y favorezca de alguna manera el parto. La salida de las crías más o menos se dan cada 2-3 minutos y van saliendo de uno en uno, ¿sí? Es más o menos cómo se da el ritmo de parición. Luego de eso, la madre limpia a la cría y se come las membranas fetales, ¿sí? Es una forma, llamemos, el consumo de las membranas fetales en esta especie es normal que se dé. Hay varias explicaciones para eso. Las membranas fetales son ricas hormonalmente, por ejemplo, ¿no es cierto? Dicen que disminuye el estrés del parto. Entonces, llamémosle así, la naturaleza hace que estos animalitos consuman esas membranas fetales, ¿sí? Aquí en estas fotos ustedes pueden ver más o menos, ¿no es cierto?, cómo es una posición. Esta es la posición de parto de estas hembritas, ¿sí? Van pariendo paulatinamente, van limpiando y miren ustedes, ¿no es cierto?, cómo va dándose el parto. Aquí ya hay estas crías que están ya limpias y hay una cría que todavía no está limpia, ¿no es cierto?, no ha sido limpiada. Pero lo interesante de esto es que ustedes puedan observar que miren que incluso ni finalizado el parto total, ya los gazapitos están con sus ojos abiertos, están intentando incorporarse, están intentando regular también su temperatura corporal porque salen húmedos y ese es un shock térmico que ellos tienen al salir al medio ambiente. Entonces ellos primero tiemblan mucho precisamente para que se genere calor y pueda más o menos el cuerpo equilibrar esa temperatura corporal. La ventaja de ellos es precisamente que su cobertura de pelo, miren ustedes en las fotografías, es bastante ya completa. Por lo tanto, su nivel de sobrevivencia es bastante alto. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí está una de las características de ellas. Por eso decíamos que son los hijos perfectos. ¿Sí? Las crías, ¿no es cierto? Si bien aquí está, son débiles, ¿no es cierto? Pero estas crías nacen bastante desarrolladas, con los ojos abiertos, con pelos desarrollados y capacitados mucho para ya pararse. ¿Sí? Ellos solitos pueden ya pararse, ¿no es cierto? Es decir, funcionan, llamémosle así, muy rápido. Y por otra parte, no son dependientes totales de la lactación luego de los 3 días. Normalmente a los 3 días ya el gazapo se muestra completamente independiente. Es decir, ya casi que no se acerca al lactar de la mamá. Pero esos primeros días, como es normal para el proceso de calostrado, entonces estos gazapitos se acercan como cualquier mamífero cada cierto tiempo al lactar de su mamá, ¿sí? Entonces, miren ustedes esta ventaja competitiva que tenemos aquí. Y no son dependientes de la leche. Si ustedes ven al bovino, el bovino por lo menos tiene unos 45 días, ¿no es cierto?, de dependencia total de una dieta líquida. El ovino es igual. Los cerdos también igual tienen una dependencia a una dieta láctea por un largo periodo. Los conejos, ni se diga, ¿no es cierto? Peor, ellos que nacen completamente inmaduros, son dependientes casi que cerca de un mes de la dieta láctea. ¿Sí? En cambio, estos animalitos, miren ustedes que 3 días ya casi que a ellos, luego del calostrado, ya no les interesa casi que lactar, sino que ya están en la capacidad de consumir alimento tosco o Sí. fibroso, si podemos llamarle.
Bueno, esta es otra fotografía, un poco que les decía, miren ustedes, ¿no es cierto? Un animal bastante maduro. Aquí está un animalito que se acerca a lactar, ¿sí? Y miren que estos animalitos, a horas de nacidos, ellos tranquilamente pueden movilizarse por toda la poza y comenzar a conseguir alimento fibroso. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, también no hay riesgo como en el resto de roedores que se comen a las crías. Ya. En estos animalitos, cuando todo está funcionando normal, no se da el canibalismo, ¿sí? El canibalismo se presenta en estos animales cuando tenemos nosotros fallas de manejo, es decir, es influenciado por nuestro mal manejo de los animales. Cuando tenemos nosotros alta carencia de agua para la crianza en épocas de verano, se produce canibalismo. Cuando no controlamos la temperatura interior del galpón, pues las hembras comienzan con depravación y se produce canibalismo, ¿sí? Pero normalmente no se dan. En los conejos es más crítico ese asunto, pero en los cobayos no. Ese problema se da cuando nosotros tenemos o les damos deficiente agua en el verano y cuando no controlamos la temperatura interior del galpón. Ahí se provoca canibalismo. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Sí, profe, disculpe, no lo Sí. entendí bien de ratito. Bueno, más o menos. ¿Y qué tal si le ponemos, por ejemplo, un macho distinto para el celo postpartum? Este macho no sería como que va a devorar a las otras cuyas, como por ejemplo pasan los gatos. Ya, no sucede, ¿no es cierto? En las líneas mejoradas y en los animales domésticos, de alguna manera, ¿no es cierto?, se ha perdido ese método de perpetuidad de cierta genética. En los felinos especialmente, ¿no es cierto?, y en los felinos salvajes, se da ese tipo de sacrificio de las crías cuando un nuevo macho ingresa a una determinada colonia. Y es la forma natural de evolución, llamémosle así, en donde el nuevo macho quiere que se perpetúe su propia genética. Por lo tanto, acaba a las crías del otro macho y que se mantengan aquellas crías futuras que va a tener él. Esa es la lógica por la cual se da ese proceso que en la naturaleza es como tal normal, ¿sí? En los cuisitos no pasa nada. No se da ese sacrificio de parte de un nuevo macho hacia las crías que no son de él. Simplemente no las reconoce como extrañas y no pasa absolutamente nada. Gracias, Doc. Bueno, parece que hemos tenido una buena asistencia con 41, aunque me llama la atención muchas de las veces que algunos compañeros no quieran o no estén para reportarse cuando podemos conversar un poquito. Tenemos que tener un poco de cuidado en eso, ¿no es cierto? Si yo dejo conectado y me ausento, simplemente me estoy engañando a mí mismo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que por suerte se da mínimamente y yo más bien estoy contento con lo que ustedes están participando en este modo de avanzar la materia, que les cuento, hemos avanzado muy bien, no estamos retrasados, estamos no yendo muy rápido, pero tampoco muy lento,
estamos yendo bien en los tiempos y yo creo que vamos a tener que ir controlando poco a poco así, porque se nos viene casi que parecería que todo el mes de abril vamos a continuar con este proceso así mismo, porque no se ve visos de solución. ¿Sí? Yo voy a tratar de, les voy a pedir que por favor repasen hasta esta parte, incluida la próxima lámina que es el efecto flushing, que ya les expliqué, ¿no es cierto? Que les expliqué de lo que se trataba. Entonces, vamos a estudiar hasta lo que es el efecto flushing para en la próxima sesión hacer una pequeña intento de evaluación a ver cómo hemos ido asimilando lo que hemos conversado. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, Sí, doctor, está bien. Perfecto. No estoy yendo muy rápido, estoy dejándome entender. Sí, está Sí, bien. doctor. Está bien, doctor. Perfecto. Sí quisiera que me ayuden ustedes con un poquito más de lectura, ¿no es cierto?, de otros autores, para ir un poco medio aprendiendo en conjunto también, ¿no es cierto? Cosas nuevas, cosas que muy probablemente no están en las láminas, y yo creo que se hace más interactivo el asunto de que ustedes puedan enseñarme cosas y yo pueda compartirles con ustedes también algunas cosas, ¿sí? Entonces, jóvenes, quedamos con ese compromiso, ¿no es cierto? Sí, vamos a estudiar hasta lo que es esta parte del efecto flushing que les había explicado. Creo que es desde, creo que es desde la parte reproductiva, porque la otra ya se evaluó. Bueno, vamos a recordar un poquito y la evaluación va a intentar desde lo que evaluamos la clase, las veces anterior hasta lo que estamos ahorita. ¿Sí? O sea, prácticamente serían solo estas diapositivas, ¿no? Y A lo ver, que podamos revisar. sí, no recuerdo, a ver, bueno, eso podemos un poquito observar, ¿no es cierto?, en el aula virtual. A ver, evaluamos un poco lo que eran los sistemas de producción, evaluamos lo que eran las líneas y tipos de cuyes. Creo que Hasta instalaciones. La anatomía también. Anatomía del cuy también vi. evaluamos un poquito la anatomía del cuy y creo que es esta parte en la que está, ¿no es cierto?, reproducción. Y solo esta parte es la que está pendiente, doctor. Ya, hecho, entonces vamos a hacer unas pocas preguntas para ver cómo hemos ido asimilando. ¿Sí? Pero, Doc, ¿seguro nos va a tomar solo de esto o estudiamos todo? Ay, ya, Jorge. Desconfiado. Sí, o sea, en este tiempo. En este tiempo hay que desconfiar de todos. Hecho, chicos, entonces quedemos con ese compromiso. Y nos estaríamos viendo la próxima sesión, ¿sí? Que es el día lunes, ¿no es cierto? Lunes. ¿Ya? ¿La misma hora? A la misma hora, sí, a la Y en misma el hora. mismo lugar. Y en el mismo lugar. Y por mismo canal. Y con los mismos actores. Hecho. Cuídense mucho, jóvenes. Sigamos. Igualmente, doctor. Sigamos. Gracias. Compañeros. Compañeros, hasta la próxima. Que no Sigamos cooperando, por favor, con esta cuarentena para ver si podemos salir entre todos de este problema, ¿sí? Creo que es obligación de todos eso. A tomar unas viejitas cuando ya pase todo. Doctor, Hecho. gracias. Gracias. Muchas gracias.